digamos, proyecto de este curso que tiene que ver con la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es un tema no muy conocido ni muy tratado por la mayoría de colegas. Como sabemos, la variación es el tiempo que transcurre entre intervalos RR del electrocardiograma. Esto es un reflejo de la actividad del sistema nervioso autónomo sobre la función cardíaca. Su aumento es un factor protector del corazón. El sistema nervioso autónomo reduce o produce efectos inotrópicos y cronotrópicos en el corazón, y esto aumenta o disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Existen diferentes métodos de la medición de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, como es el Holter, el más conocido, pero también existen otros sistemas como es el Polar y sistemas de software como es el Cubios y el Sinus Core, que sirven también para la misma función. La variabilidad de la frecuencia cardíaca es un factor, últimamente se ha visto que es un factor predictor de eventos, sobre todo cardiovasculares, como son eventos coronarios, accidentes cerebrovasculares y muerte súbita. El doctor René Vicuña, que es el panelista de esta noche, es el que nos va a hablar de esto y de algunas cosas mucho más interesantes y que tiene mayor conocimiento el doctor. Y el tema es, ¿qué es y qué importancia tiene la variabilidad de la frecuencia cardíaca en el riesgo cardiovascular? El doctor René Vicuña hizo sus estudios en la Escuela de Medicina Juan Corpas de Bogotá, Colombia, titulado en cardiología por la Universidad de París, René Descartes. Especialidades: cardiología, electrofisiología. Procedimientos: realiza diferentes procedimientos relacionados con estas especialidades, como son estudios de arritmias, Holter, Still Test, estudios electrofisiológicos, endocavitarios, ablación de arritmias, implantes de marcapasos, resincronizadores, desfibriladores, etcétera, y estudio del síncope. Les dejo a ustedes con el doctor René Vicuña para que comience con el tema. Adelante, René, y bienvenido, y muchas gracias por colaborar con nosotros. Gracias, Iván. Gracias al doctor Diego Serrano por la invitación. ¿Me permiten compartir la pantalla? Vamos a ver si ahí está. Creo que ahí la tienen en vista. Estamos con la pantalla, ¿cierto? ¿Aló? Está bien, está bien. Estamos ya, perfecto. A ver, sí, el doctor Carpio tocó bien el tema, puntos importantes del tema. Yo debo recalcar que es muy cierto el hecho de que la mayor parte de médicos que inclusive hacen Holter tienen poco conocimiento sobre la variabilidad de la frecuencia cardíaca, muy conocida en el ámbito como Heart Rate Variability, HRV. Soy especialista en arritmias, como lo dije, ya tengo bastantes años, tal vez fui el primero en electrofisiología en el país. Y siempre ha llamado la atención un poquito el tema de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Este es un tema que no inicia ahora, no es descubierto ahora. Prácticamente los primeros datos datan de 1958, cuando los médicos en esa época observaban que con el cambio de posición o con las maniobras de Valsalva o con el hecho de hacer respirar profundamente a los pacientes, los intervalos de los QRS tenían diferentes duraciones, como lo pueden ver en este ejemplo de acá. El ritmo sinusal es dependiente del nodo sinoauricular. Este nodo sinusal evidentemente tiene una frecuencia intrínseca que es producida por un automatismo repetitivo debido a la despolarización de las células del nodo sinusal. El nodo sinusal es una estructura más bien pequeña, más bien protegida, rodeada de tejido conectivo,
y que tiene conexiones muy localizadas que permite la despolarización, como todos saben, del músculo cardíaco, de la integridad del músculo cardíaco. Pero también existen influencias externas, extrínsecas, como lo ven aquí, que van a producir variaciones importantes de estos ciclos de frecuencia cardíaca. Y estos ciclos de frecuencia cardíaca, a medida de que ha ido evolucionando el tiempo, nosotros vemos que ya existen múltiples parámetros que nos permiten analizar. Entonces, esta charla no deja de ser interesante en el sentido de que hay que tener conciencia de que el corazón tiene un estrés extrínseco y además tiene una función intrínseca que hace que estos parámetros se modifiquen en las 24 horas, 48 horas permanentemente. Y esto es básicamente lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca. ¿Por qué se dice que existe una variabilidad de frecuencia cardíaca por influencia extrínseca? Porque hay dos componentes, uno el componente simpático y otro el componente parasimpático. Pero fíjense que en rojo está solamente un pequeño número de entidades, de situaciones que hace que se altere la frecuencia cardíaca, que se alteren estos intervalos de frecuencia cardíaca. Todo, prácticamente todo altera la frecuencia cardíaca. El dolor, una emoción, el frío, el calor, el estrés físico y mental, el ejercicio, cambios de posición, la edad y el género, etcétera, etcétera. Todo, prácticamente todo modifica la frecuencia cardíaca y evidentemente los parámetros de variabilidad como los vamos a ver. El parasimpático. El equilibrio entre el simpático y el parasimpático nos va a permitir tener una vida sana, una salud cardiovascular y una salud neurológica. El desequilibrio, como lo mencionó ya el doctor Iván, puede acarrear una serie de eventos que pueden inclusive llegar a la muerte cardíaca súbita, a la muerte cardiovascular, e inclusive pueden preceder y luego seguir eventos cerebrovasculares. Este distrés autonómico es el que vamos a ir analizando en las próximas diapositivas. Como lo decía, todas las patologías, además cardíacas, no solamente todos los eventos, sino las patologías cardíacas y cerebrales, tienen su repercusión en la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Se mencionó ya el infarto de miocardio. No hay que olvidarse que la insuficiencia cardíaca también. Muchas arritmias están ligadas a la variabilidad de la frecuencia cardíaca y de hecho el predominio del tono simpático o la disminución del tono vagal genera inclusive arritmias cardíacas. Vamos a ver posteriormente ejemplos. No hay que olvidarse que todos los pacientes diabéticos, los insuficientes renales, aquellos pacientes que han tenido un stroke, esclerosis múltiple, distrofia, Parkinson, epilepsia, todos han alterado la frecuencia cardíaca y por ende la variabilidad. Repito, y esta es una de las palabras que hay que grabarse, es que la frecuencia cardíaca tiene una influencia externa dramática. Todo puede modificar la frecuencia cardíaca en el individuo, en el paciente, en el ser humano. Desde el punto de vista análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, tenemos lo que nosotros llamamos dominio del tiempo. Y existen unas variables que las vamos a ver posteriormente, pero que si ustedes analizan las páginas, no la primera o tal vez la primera página del Holter y las 2 o 3 subsecuentes de un Holter que ha sido analizado por un cardiólogo, ya tenemos de cajón estos parámetros. Pero también tenemos parámetros de dominio de frecuencia. Vamos a explicar un poquito adelante qué es esto del dominio de la frecuencia. El dominio del tiempo es básicamente un análisis estadístico y algo de curvas que nos dan como resultado estos parámetros de variabilidad en dominio de frecuencia, de tiempo, perdón, dominio de tiempo.
Y el dominio de frecuencia es otro ejemplo que vamos a ver posteriormente, en el cual cómo a partir de los latidos se vuelve un espectro de latidos y una curva espectral de esos latidos en función de la frecuencia. Lo vamos a ver posteriormente. En dominio del tiempo existen estos parámetros. La desviación estándar de los ciclos NN. ¿Por qué se llaman ciclos NN? Porque son ciclos normatizados, normales, son los ciclos en principio normales. Entonces, la desviación estándar de los ciclos NN es un hallazgo en las 24 horas de un estado cardiovascular, de un equilibrio simpático y parasimpático. Pero existen otros parámetros, como es la desviación estándar del promedio de los intervalos NN, que nos indica una variabilidad de frecuencia en unos periodos más cortos de tiempo. Y también tenemos la RMSSD, la Root Mean Square Standard Deviation, en el cual es un parámetro a corto plazo, en poco tiempo, que nos indica un predominio o no de actividad parasimpática y simpática. Y un parámetro muy interesante que desde hace una decena de años ya está apareciendo en los Holter es el PNN50, que es el porcentaje de la variación superior a 50 milisegundos de cada intervalo NN. Vale la pena que no estoy diciendo intervalos RR, estoy diciendo intervalos NN, que son intervalos normatizados. Y la representación, esta es una imagen tomada de cualquier Holter, una imagen no es mía, posteriormente mostraremos algunos casos, en los cuales ya nos expresan todos estos parámetros. Y fíjense ustedes que en función de los valores, uno ya puede predecir cuál fue el comportamiento de ese paciente durante las 24 horas de análisis. Y, por ejemplo, aquí tenemos los parámetros de el PNN50, que está en un 46%, cosa que es muy elevada, ¿de acuerdo? Y tenemos los parámetros de la raíz cuadrada de la desviación estándar, que también está un poco elevado. Y esto está correlacionado con estos gráficos de aquí. Estos gráficos de aquí, si tenemos estos dos parámetros elevados, pues nos está diciendo que es un paciente que probablemente tiene un predominio parasimpático y se manifiesta en el Holter, porque cuando vemos el gráfico de las frecuencias cardíacas, fíjense cómo los latidos, los intervalos RR en este caso, están predominantemente entre 1000 y 1150 milisegundos, lo que corresponde directamente con una frecuencia cardíaca alrededor de 50 a 60 latidos por minuto. Entonces, aquí podemos hacer un análisis rápido y decir, este paciente tiene un predominio parasimpático. Este es el gráfico del dominio de frecuencia que vale la pena que ustedes lo tengan en cuenta en el análisis de Holter. Todo depende de la potencia espectral de los ciclos RR que han sido transformados. No han sido sumados ni sacados intermedios, sino cada latido es transformado en una amplitud. Y así como también hay la amplitud de fase, hay la verdadera amplitud y es la suma de todos estos latidos que nos permiten tener las curvas famosas de variación de frecuencia cardíaca, como están expresadas en esta gráfica. Entonces, dependiendo de la longitud de frecuencia, se determinan lo que nosotros llamamos las altas frecuencias o HF, las bajas frecuencias o LF, las muy bajas frecuencias y las ultra bajas frecuencias. Además, es importantísimo hacer la relación entre baja frecuencia y alta frecuencia. Baja frecuencia es el equivalente discutido. A veces también se dice que el BLF es mejor que el LF, pero en conjunto las bajas frecuencias es un indicador de tono simpático, mientras que las altas frecuencias que empiezan desde aquí, como ven aquí,
son un indicativo de tono vagal. Y esta relación nos da la integridad del sistema simpático parasimpático en el corazón. Una relación que tiene que ser de 1 a 2 máximo, en el cual las LF dividido las HF es igual a 1 o 2, quiere decir que estamos con un equilibrio entre el tono simpático y el tono parasimpático. Este análisis espectral evidentemente no es un examen 100% específico, ni ninguno es, porque en el Holter existen muchas variaciones, muchos artefactos, existen extrasístoles, auriculares, ventriculares, que alteran el procesamiento de los ciclos NN, que son los ciclos normales que son utilizados para analizar tanto en dominio de tiempo como en dominio de frecuencia. Entonces, primero se toman los ciclos RR, se hace una fase de preprocesamiento de datos de estos intervalos, se elimina por fórmulas matemáticas y todas estas cuestiones, por regresión, por trigonometría, por análisis de fast Fourier, análisis de Fourier, que nos permite obtener los datos que le mostré en la diapositiva anterior, este gráfico que es importante. Se editan los datos, se rechazan los intervalos que no corresponden, en ocasiones hace interpolación, esto le quita un poco de especificidad a la variabilidad de frecuencia cardíaca. Evidentemente se analizan y se eliminan las fases en los cuales hayan latidos ectópicos. Ustedes me van a decir, un paciente con arritmia cardíaca por fibrilación auricular, ¿qué variabilidad de frecuencia cardíaca tengo? Es muy difícil de analizarlo porque los ciclos en la fibrilación auricular son muy irregulares. Entonces, es una de las arritmias que no nos permite con ciencia cierta por estos dos métodos de saber qué está predominante, si el tono simpático, el parasimpático, existe un equilibrio. Aquí vemos los métodos que se utilizan para el análisis espectral. Es muy utilizado la transformación de Fourier, en el cual se toman aproximadamente de 2 a 5 minutos. 5 minutos es lo recomendado. Eso no lo hacemos manualmente. Se puede hacer, pero un Holter normal no se lo hace. Ya existen programas y software dentro del programa de Holter que permite hacer el cálculo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Hay el método y los modelos de autorregresión, como los dijimos, es puras fórmulas matemáticas, y también el modelo trigonométrico, que es en principio el más escogido, el más analizado. Entonces, ustedes en sus equipos de Holter tienen que saber qué tipo de análisis se realiza en relación a la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Este es el resumen de lo que es el análisis espectral. En la parte de arriba tenemos múltiples ciclos RR y cada ciclo RR es transformado en una amplitud, ¿de acuerdo? Y son estas amplitudes, la suma de todas estas amplitudes que nos va a permitir, permítanme retrocedo rápidamente, este famoso gráfico que les estoy mostrando para que sepan analizarlo en los estudios de Holter en un futuro. Entonces, simplemente estas amplitudes representan un latido y la suma de estos va aumentando, y en función de la frecuencia vamos a catalogarlos como alta frecuencia, baja frecuencia, muy baja frecuencia o ultra baja frecuencia. Hemos hablado un poquito de lo que es dominio de tiempo y también hemos hablado un poquito de dominio de frecuencia. Pero también existen hoy en día en la mayor parte de Holteres modernos lo que se llama las gráficas del Poincaré. ¿Qué es esto? Es una representación geométrica, lo cual se toman dos ejes, el eje de X y el eje de Y. En el eje de X se toma un latido, por ejemplo este, ¿de acuerdo? Y se toma el intervalo. Y en el eje de Y se toma el siguiente latido, este.
Y esto es graficado y tenemos la expresión en un cuadrito que probablemente ustedes lo ven frecuentemente en los reportes de Holter, que es una gráfica que en principio uno no le para bolas, pero que en definitiva aporta muchísimo. Y esta es la suma de la totalidad de latidos. Probablemente aquí están incluidos, hay dispersión de latidos, probablemente por artefactos, por la presencia de arritmia, pero estas variaciones fisiológicas deben ser analizadas por todos los médicos. Entonces, normalmente esto se divide en 4 cuadrantes: superior, izquierdo, derecho, inferior, izquierdo, derecho. Y fíjense que aquí está la duración en milisegundos de los intervalos. Mientras más bajo están aquí, es taquicardia. Mientras más alto están en este cuadrante, el paciente está con bradicardia. Entonces uno puede analizar estos hallazgos. La forma, la continuidad de los puntos también nos dice si existe una variación de frecuencia cardíaca, como es el caso en esta imagen, que se observa cómo es globalmente homogénea esta señal. ¿Qué pasa aquí? Entonces, fíjense que si dividimos en los 4 cuadrados, que ya lo hacen automáticamente, vemos que la mayor parte de puntos están en este cuadrado, en este cuadrante superior derecho. Entonces, ¿qué quiere decir? Que existe una variabilidad aumentada y que por lo general esa variabilidad aumentada se está acompañando de un enlentecimiento de los ciclos RR y por ende de la frecuencia cardíaca. ¿De acuerdo? Vamos a ver otro ejemplo. Este ya es mucho más simple. Si aquí era bradicardia, pues aquí es taquicardia. Entonces, fíjense cómo el paciente, la mayor parte de ciclos, la mayor parte de sus 24 horas, ha tenido frecuencias cardíacas elevadas y el paciente tiene, por ende, una disminución del tono parasimpático y muy probablemente un aumento del tono simpático. Esto es un parámetro frecuente cuando analizamos los Holter de pacientes con marcapaso. Fíjense, si comparamos esta dispersión de puntos, como lo vemos aquí, con este solo puntito centrado en 1000, es decir, en 60 latidos por minuto, este es un paciente que tiene un marcapaso con una frecuencia muy fija, probablemente un modo BBI fijo, sin ninguna variación de la frecuencia cardíaca. Este paciente ya ha perdido la capacidad de ser analizada su variabilidad de frecuencia cardíaca y lo único que observamos desde el punto, porque su frecuencia está establecida por el marcapaso a 60 latidos por minuto. A diferencia de la imagen que tenemos a la derecha, aquí ya existe una dispersión. Fíjense que no es una dispersión completamente normal, pero ya existe una dispersión. Hay momentos de aceleración, más o menos 85 latidos por minuto, y disminución de la frecuencia cardíaca alrededor de 65, 67 latidos por minuto. Esto es el característico esquema de los pacientes que tienen marcapasos ya a demanda, con función de estimulación y de inhibición, estimulación e inhibición. Son los modelos BBIR o DDR, ya nos permite tener algo más de variación electrónica de la frecuencia cardíaca. Otra patología que es muy importante y uno puede presumir hacer el diagnóstico de un paciente con apnea obstructiva de sueño, solamente leyendo la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Evidentemente, estos pacientes deben ser completados con una polisonografía, deben tener los exámenes necesarios para ponerlos en evidencia. Y es que es muy típico saber que la frecuencia cardíaca, la variabilidad, la frecuencia cardíaca disminuye durante el episodio de apnea. Los pacientes hacen bradicardias, hacen pausas, y el neurólogo te llama estresado porque dice, ve, encontré a un paciente en una polisonografía, una bradicardia. ¿No será que tiene un problema cardíaco? Pues claro que tiene un problema cardíaco. Hay que ver qué es lo que está pasando y si no tiene algo de base, ¿cierto?
En la parte del lado derecho es inmediatamente después del episodio de apnea. Fíjense cómo la frecuencia cardíaca se incrementa. Y uno de los parámetros que nos permite valorar, hay muchos, pero uno de los parámetros que nos permite valorar si este paciente tiene una apnea de sueño solamente leyendo un Holter es el Poincaré, es el gráfico de los plots del Poincaré. Fíjense la grande dispersión que existe entre los puntos con episodios de taquicardia rápidos, muy rápidos, a 500 milisegundos, hasta episodios de bradicardia importantísima. Fíjense esa grande dispersión que existe en los puntos. Entonces uno puede sospechar apnea obstructiva, apnea de sueño en este tipo de pacientes solamente leyendo un Holter. ¿Y qué es lo que pasa? Aquí tenemos diferentes estadios del sueño. Fíjense, esta es la fase de REM, esta es la fase de despertar. Aquí no alcanzo a leer, pero bueno, básicamente la fase de REM, la del movimiento ocular rápidos. Fíjense, un paciente que tiene apnea de sueño. Este es el patrón del Poincaré, un gráfico de Lorenz también conocido, en el cual se observa la dispersión de los puntos. Pero lo bonito de esta diapositiva es que está con colores. Entonces, en la fase de REM, en la fase de REM, esta es la fase de REM, no es esta, es esta. En la fase de REM, fíjense que este paciente no duerme bien. Este paciente no está durmiendo bien. Hay muy poquitos puntos rojos de señal que están expresados ya en el estudio completo, en el cual se ve la poca dispersión de estos puntos rojos, pocos puntos rojos. Este paciente no está durmiendo bien. Pero cuando se le pone un CPAP y se le vuelve a repetir su polisonografía, fíjense en esta diapositiva y compárenla con esta. Fíjense cómo ha mejorado esa fase de REM en este paciente. Entonces, es importante, indirectamente también podemos saber el beneficio que han tenido los pacientes a través de un simple Holter de 24 horas. Globalmente es de eso. Existen algunos puntos que los vamos a seguir tratando a medida que vamos a presentar pequeños casos en los cuales sí es posible, inclusive los podemos hacer participativos. Voy a mostrarle unos dos casos comparativos. Este es un primer paciente de hace poco tiempo, en el cual es un paciente que tiene 11 años de edad. Fue visto por algún otro médico cardiólogo, descubrió una arritmia que tiene un trazo interesante, que no es el sujeto de conversación de este momento, pero que en principio, para que sepan, se está originando en el ventrículo izquierdo, probablemente en la parte basal y probablemente en la parte septal. Eso es de discutir. Este paciente fue sometido a un Holter. En este Holter existen algunos defectos de validación. Por ejemplo, en un Holter el cardiólogo no puede permitir errores como estos, que aquí dice SB y que no sea nada, esto es puro artefacto. O que aquí se dice que tiene una taquicardia ventricular y es otro tipo de artefacto. Entonces, la idea del Holter, los que leen Holter, es intentar limpiar al máximo la señal de las 24 horas. Porque en esta página y en las siguientes, están representados muchísimos datos que el médico cardiólogo, el médico general, el médico internista debe al menos conocerlos. Fíjense, aquí tenemos el informe de la variabilidad de frecuencia cardíaca. Fíjense qué pasa con los episodios de bradicardia, QT, etcétera. Aquí tenemos todos los ciclos de todos los latidos representados en este gráfico. Y aquí tenemos la curva de análisis espectral. Entonces, yo haría la pregunta, leyendo esto, analizando someramente la representación espectral de la frecuencia cardíaca, ¿cuál sería su diagnóstico? ¿Es un paciente vagotónico? ¿Es un paciente simpático tónico? ¿Es un paciente que tiene un equilibrio
neurovegetativo en equilibrio simpático-parasimpático. Probablemente algunos ya saben, probablemente algunos están equivocados, pero vamos a hacer el análisis un poquito más en detalle. En esta hoja ya nos dice que la desviación estándar en las 24 horas, el total de la desviación estándar de todas las 24 horas es de 101. Este es limítrofe. Esto es limítrofe. Fíjense, otro parámetro que me gusta muchísimo a mí, porque es a corto plazo, es la raíz cuadrada de la desviación estándar de los ciclos NN. Fíjense que está en 29, normal es 50 y el PNN 50 está en 6. Entonces, desde el punto de vista de dominio del tiempo, este paciente está alterado. Esto no es normal. Esto es el total en 24 horas. Posteriormente, en este Holter se debe analizar cuál fue el comportamiento en el día y cuál fue el comportamiento en la noche. Y con eso determinar si hay un predominio simpático o parasimpático. Fíjense en el análisis espectral. Esta es la parte más o menos señalada, la parte que corresponde a las altas frecuencias, a las HF. No hay nada, está vacío. Fíjense, esta es la parte de bajas frecuencias. Baja frecuencia, muy baja frecuencia y alta frecuencia. Sin embargo, aquí también le vemos que tiene pequeñas alteraciones en este punto, pero aquí no hay nada. Y el histograma de los latidos, fíjense que los ciclos están entre 900 y más o menos 550 milisegundos. 900 muy poco y un promedio que está alrededor de 600, 650 latidos por minuto. ¿Qué sería? No sé, esperemos que en el chat alguien haya escrito qué sería esto. ¿Sería una hipertonía simpática o una hipertonía parasimpática? En la segunda o tercera hoja del Holter, bueno, en este tipo de Holter, tenemos un poquito más en detalle, más grande, tanto en la fase de sueño, y yo les aseguro que este niño de 11 años ronca, ¿de acuerdo? Y en la fase de despertar, fíjense las diferentes curvas de análisis espectral, y este es el análisis espectral total. Además, tenemos los índices de dominio del tiempo. Esto corresponde con este tipo de histograma de latidos, todas las frecuencias durante el día y todas las frecuencias durante la noche hacen que este jovencito de 11 años con una arritmia severa, porque tiene una carga extrasistólica muy grande, como lo vemos aquí, 13,000 latidos, 14,000 latidos anormales, tenga una arritmia ventricular en la cual el tono simpático está influyendo. Y cuando se analiza el riesgo de este paciente, lo vamos a ver posteriormente, el riesgo de este paciente, como se mencionó desde el inicio en la introducción, es un predictor, no es un predictor independiente, es un predictor que hay que pensar en que este paciente tiene un riesgo entre bajo y medio. Y así hay pacientes que tienen riesgo severo. ¿Cuál es el interés de este caso en un paciente de 11 años? Es un paciente muy joven con una arritmia muy frecuente y con una hipertonía simpática. Es decir, es un Holter completamente anormal. Hagamos la comparación con un paciente, bueno, perdón, no todavía, es el mismo paciente. Esto es el trazo de Lorentz. Fíjense cómo están todos los latidos aquí. Esto es mezclado, arritmia y ciclos normales. Aquí tenemos ya la limpieza de los ciclos normales. Y lo mismo, trazo modificado. Fíjense que esta es una presentación un poco diferente en la cual ya se aprecia que este paciente pasa con una estabilidad en la frecuencia cardíaca. No tiene variabilidad. Y esta es una representación gráfica del análisis espectral en 3 dimensiones, no sé si se ve, en los cuales podemos, esta es la representación, perdón que vuelva acá, de este gráfico, de este gráfico, es la representación de este gráfico tridimensional, en el cual vemos que prácticamente las altas frecuencias de este paciente están vacías, aquí no hay nada. Entonces podemos decir que este paciente tiene un predominio simpático muy alto, muy alto.
Este es otro paciente, control, 11 años de edad. También quise comparar los dos pacientes. He amplificado la segunda o tercera hoja del Holter, en el cual se ven los parámetros de dominio del tiempo. Fíjense los parámetros, tanto la Rodmin Square, así como el PNN50, tiene valores completamente diferentes en relación al otro. Permítanme volver rápidamente al otro paciente. Aquí teníamos una PNN de 6, una Rodmin Square de 29, una desviación estándar de 101. El paciente con hipertonía simpática. Aquí con un paciente dentro de lo normal tenemos una desviación estándar de 136, una Rodmin Square normal de más de 50 y una PNN del 18%. ¿De acuerdo? Ahora, en el día, claro, en el día predomina un poquito en todo el mundo el tono simpático, entonces esta PNN, esta Rodmin Square y esta desviación estándar disminuye un poco dentro de parámetros globalmente aceptados. Y fíjense en la noche, de 22 a 6 horas, miren cómo se incrementa la PNN 50, la Rodmin Square y la desviación estándar de los ciclos. Muy interesante, 3 gráficos que nos permite pensar que este paciente tiene un equilibrio, un predominio parasimpático en la noche, tiene un equilibrio durante el día y que en el global de las 24 horas está dentro de lo normal. Fíjense, todos los latidos de aquí claramente existen una ondita en la cual la frecuencia cardíaca es un poco menos alta en relación a esta parte de acá. En el día, fíjense, el niño pasa con una actividad y sus ciclos tiene poca variabilidad de la frecuencia cardíaca sin que sea patológica, y en la noche tiene una mayor dispersión entre 600 y 1200 milisegundos de los ciclos, lo que nos da unas frecuencias cardíacas entre 80 y 100 latidos por minuto en un niño de 11 años. Esta es la representación gráfica de lo que es la tendencia de los latidos. Aquí tenemos todos los latidos en el día. Aquí probablemente este niño descansa, más o menos a las 20 horas, descansa. Aquí seguramente se levantó al baño, aquí se despertó y empezó su actividad normal. Y se representa gráficamente este mismo patrón en la desviación estándar, en la Rodmin Square y en el PNN50 graficados en el día, en la noche y de 8 a 10 horas. Fíjense cuando empieza su actividad, porque aquí terminan las 24 horas. Aquí hay un equilibrio simpático-parasimpático, existe un predominio vagal nocturno y una disminución del tono vagal y un pequeño incremento del tono simpático en esta parte de aquí. Y el riesgo, cuando se valora el riesgo de este paciente, la máquina me dice que está en un bajo riesgo. Son parámetros a no tomarlos de memoria y esto es la Biblia, esto es la ley. No, tiene que ser relacionados con la clínica de una forma individual. No se puede sacar un patrón definido de variabilidad de frecuencia que sirva para todos los pacientes. Todo paciente tiene que ser valorado. Su Holter es a él, no es al vecino, ni al de al lado, ni el de arriba, no, es a él. Les dice hincapié sobre la dispersión de las altas frecuencias durante el periodo nocturno. Fíjense aquí, este es un periodo de más o menos 5 minutos en los cuales se aprecia una grande amplitud de esto que era vacío en el caso anterior. Fíjense ahora cómo existe la presencia de alta frecuencia aquí. Que esta alta frecuencia corresponde más o menos desde las 21 horas hasta las 7 de la mañana. Esto es parasimpático. Esto es globalmente, se puede decir que puede ser simpático. Fíjense que existe entonces un equilibrio en este tipo de pacientes. Aquí también un parámetro que me estaba olvidando comentarles es la relación LF-HF, que les decía al inicio que mostraba el equilibrio simpático-parasimpático. LF sobre HF 2.2 y normales de 1.3. Entonces, está normal. Espérenme un momentico porque vean la del otro paciente. Déjenme buscarles esa relación. Espero encontrarla por aquí. Creo que no está. Sí, aquí está. Fíjense. 9
tiene una relación de LFHF de 9. Es altísimo, altísimo en este paciente de muy corta edad y de arritmia. Esos son dos casos que pueden dar un ejemplo de cómo se interpreta la variabilidad de frecuencia cardíaca. No hay que olvidarse que todas las patologías, en honor al tiempo, no puedo extenderme en cada una de las patologías. Pero una persona diabética, una persona con insuficiencia renal, insuficiencia cardíaca, infarto o riesgo de infarto, todos los pacientes modifican su variabilidad de la frecuencia cardíaca hacia el incremento del tono simpático. Hoy en día tenemos holters que nos permiten grabar el corazón en forma muy cómoda a los pacientes durante periodos de tiempo muy largos, 7, 14, 21 días, 45 días. Hemos grabado en busca de arritmias, en busca de problemas en estos pacientes. Este es un holter muy limpio de una paciente que prácticamente no encontramos ningún tipo de arritmia ventricular y supraventricular, muy pocas ocasionales pares, extrasístoles ventriculares aisladas, pero una carga muy, muy baja. Y hoy en día podemos analizar, estos son los reportes del holter, podemos analizar inclusive periodos de tiempo muy específicos. El software, con los datos que tiene, puede analizar 5 minutos, 10 minutos, 24 horas, 30 minutos, 2 horas, la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y fíjense en este ejemplo. En este ejemplo, si bien es una paciente que no tiene arritmia, esta es una paciente que tiene un PNN 50 de 4.3, una Rodman Square de 26.3, una desviación estándar curiosamente normal. Pero estos parámetros, para este momento de tiempo, la paciente tenía un predominio parasimpático. Este es el análisis espectral, que también lo podemos hacer en cualquier momento de los 7 o de los 14 días en los cuales nosotros podemos predecir el equilibrio simpático parasimpático e inclusive predecir si este paciente tiene apnea del sueño. Este es el mismo ejemplo en otro intervalo de tiempo. Fíjense cómo cambia un poquito el gráfico del lado derecho y nosotros podemos tener un análisis claro. Estos son los intervalos de los ciclos de RR del periodo de tiempo que escogimos. Fíjense el análisis del Poincaré, el gráfico de Lorenz, el aquí, en el cual existe una dispersión homogénea de la frecuencia cardíaca con ciclos que varían entre 500 y más o menos 1100, 1200. Y este es el modificador plot en el cual se ve desde arriba. Fíjense la densidad de ciclos normales con variaciones globalmente aceptadas. Probablemente estos pueden ser algo artefactos. En el software, uno puede clicar aquí y ver lo que es. Inmediatamente, uno puede clicar aquí y ver qué estamos viendo, si realmente es un artefacto o es un defecto de lectura o son algunos otros eventos que pueden suceder durante la grabación del holter. Hoy en día también se habla muchísimo y este software ya nos permite analizar un parámetro que está cada vez más vigente. Es la capacidad de desaceleración y de aceleración a partir de un punto específico. Se toman latidos y se va midiendo a partir de ese punto con qué rapidez se desaceleró el paciente. La frecuencia cardíaca aquí se desacelera, entonces se incrementa el intervalo MR y permite predecir si este paciente tiene un patrón de desaceleración normal o anormal. Y actualmente también lo mismo se hace con la aceleración de la frecuencia cardíaca. ¿En qué momento disminuyó este intervalo y qué tan rápido disminuyó? Y en función de los parámetros, la computadora nos permite establecer si tiene un bajo riesgo, un riesgo intermedio o un riesgo alto. Vale la pena también conocerlo y saberlo. Este es otro holter de un paciente con muchísima arritmia durante los varios días que se le registró, en los cuales existen días que tienen una carga muy alta, otros días que tienen una carga muy baja.
Esto es lo que hay que hacer con los pacientes. 24 horas hoy en día no es suficiente. Y fíjense en rojo cómo existen múltiples arritmias, en azul están los artefactos, en verde tenemos las extrasístoles supraventriculares. Esto es magnificado el cuadro, cómo tiene el paciente las extrasístoles ventriculares, y vamos a analizar un poquito qué pasa con este paciente. Esta es todos los ciclos de la paciente para la fase que se ha analizado. Fíjense el análisis espectral. Esto es seguramente durante la hora de sueño. Fíjense este grande predominio de las muy bajas frecuencias. Lo mismo aquí, lo mismo aquí. Es un análisis de frecuencia, de variación de frecuencia muy anormal. Es un paciente en los cuales también el Poincaré, fíjense esa grande dispersión que existe, ¿de acuerdo? Y evidentemente la mayor parte de estos ciclos pueden ser la presencia de extrasístoles. Y estos son los índices de aceleración y desaceleración muy dramáticos, y este paciente fue catalogado como un riesgo intermedio en función de estos valores, más de 6 para la desaceleración y menor de menos 4.5 para la aceleración. Conclusiones. El análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un útil que nos reporta mucha información sobre el equilibrio simpático y parasimpático. Eso es muy claro, es evidente y no lo podemos negar. Debe ser siempre interpretado en función de la clínica. No existe un parámetro que sea 100% específico. Su análisis debe ser minucioso y su interpretación también debe ser igual, muy minuciosa. Y en el contexto de cardiopatía y arritmias es un predictor de muerte cardíaca súbita, en especial en pacientes con isquemia miocárdica, miocardiopatía hipertrófica y todas estas cardiopatías que nos complican el trabajo y el diagnóstico cotidiano. Creo que es todo. Les agradezco por su atención y pues abierto a comentarios. Gracias, Iván. Gracias, amigos asistentes. Gracias, René. Muy interesante tu conferencia. Como te decía anteriormente, es un parámetro bastante nuevo, no es muy difundido y no es muy leído por cuanto se necesita bastante conocimiento en la parte de electrofisiología para poder entender todos estos parámetros que nos has explicado. Como conclusión, no sé si valdría la pena hacerte algunas preguntas. La parte simpática, o sea, el sistema nervioso autónomo, la parte simpática es deleteria, como la mayor parte de enfermedades, y la parte parasimpática, o el sistema parasimpático, es beneficioso. Vendría a ser de esa forma una de las tipos de conclusiones. Y también de lo que te quería preguntar es si todos los parámetros que salen ahí anotados, la desviación estándar, de los intervalos, la desviación estándar media, la raíz cuadrada y los otros parámetros siempre están concordantes en las mediciones, ya sea predominio simpático o parasimpático, o hay diferencias, o puede haber, como te digo, diferencias en los milisegundos que se calculan en estos parámetros. Es muy interesante la pregunta. Cada uno de los parámetros, hay parámetros que dan una interpretación en el corto tiempo. Hay otros parámetros que analizan en el tiempo total. Por ejemplo, la desviación estándar de los ciclos NN es un tiempo total. Yo, en lo personal, analizo muchísimo los intervalos de corto tiempo, porque tengo una idea más clara de cómo está el comportamiento. En el análisis de un Holter de 24 horas, en principio, sí consume tiempo una interpretación adecuada, y sobre todo en estos Holters de larga duración. Estos Holters de larga duración uno tiene que concluir en base de 7 días o 14 días o 5 días o 21 días. Entonces toma muchísimo tiempo. Los intervalos en principio no son concordantes.
no son concordantes si comparamos la desviación estándar con la Rodman Square o el PNN 50. Pero tienen una tendencia a una similitud y nos está diciendo que predomina en este paciente. No es concordante inclusive de un día a otro en el mismo paciente, porque hay factores externos que hacen que esa variación de frecuencia esté variando. Lo importante es si cabe el término, el promedio, la tendencia que tiene ese paciente durante un día, durante el siguiente día y durante el siguiente día. Pero los parámetros a corto tiempo, por lo general, son concordantes. La variabilidad de la frecuencia cardíaca en dominio de tiempo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca en dominio de frecuencia también deben ser globalmente concordantes. No son 100%, pero sí existe una correlación positiva. Aquí hay una pregunta de un espectador anónimo. Buenas noches, excelente presentación, felicitaciones. Mi pregunta es si se debería investigar más a fondo la causa de una bradicardia sinusal en todo adulto mayor. Claro, sin lugar a duda, una bradicardia en un adulto mayor es sinónimo de problema. A diferencia del niño o del joven, una bradicardia es muy dependiente del tono vagal. Otra cosa que es importante saber, bueno, la respuesta es sí se debe investigar a fondo, no es normal. Otra cosa que deben saber los médicos participantes es que a medida que avanzamos en tiempo, en edad, 40, 50, 60, 70 años, aproximadamente todos perdemos variabilidad de frecuencia cardíaca. Entonces, no podemos comparar un joven que tiene una variabilidad perfecta con un predominio parasimpático o con un equilibrio simpático-parasimpático por un tono vagal protector. Yo diría la palabra protector. Y a medida que vamos avanzando por cada 10 años, aproximadamente perdemos entre un 10 y un 15% de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Un paciente adulto mayor, como era la pregunta, probablemente ya tenemos parámetros de variabilidad que a pesar de que tenga bradicardia, probablemente nos dice que este paciente ya tiene muy poca variabilidad. No hay que olvidarse que en un paciente con una bradicardia y lenta, muy lento, 40, 35 latidos por minuto, existen intervalos muy grandes. Y esos intervalos muy grandes pueden crearnos falsos reportes. No es exacto, falso reporte de variabilidad. Entonces, por eso yo puse, la clínica es importante, no solamente es interpretar el papel, es interpretar el papel en base a la clínica. Gracias. Tal vez alguna inquietud más. Los pacientes que tienen una sobrecarga de la parte simpática, sobre todo en pacientes que tienen problemas de estrés crónico, que tienen una serie de problemas psiquiátricos, psicológicos, son pacientes que están mucho más sometidos a la actividad simpática. ¿Qué relación tendría con enfermedades cardiovasculares? O mejor dicho, tiene que tener relación con enfermedades cardiovasculares porque están sometidos a una actividad muy marcada del simpático. ¿Qué dices tú? No tiene una relación directa de cajón, es decir, que si tiene predominio simpático, un paciente psiquiátrico va a tener problemas cardíacos. La variabilidad de frecuencia cardíaca, como lo dije en una diapositiva, hice hincapié de que debería grabarse esta frasecita, es que todo modifica la variabilidad de la frecuencia cardíaca. El estrés lo modifica, los trastornos psicológicos lo modifican, el correr, el caminar, el sentarse, el ver una mujer guapa modifica la frecuencia cardíaca y es lo que todo el mundo siente, me late el corazón, estoy enamorado, pero no, es un incremento de tono simpático que se libera. Entonces, no tiene exactamente una correlación directamente que va a tener un evento cardíaco, sino nos está diciendo que este paciente en ese momento tuvo un predominio simpático o un predominio parasimpático si es lo contrario.
Entonces, hay que analizarlos en el contexto. Diferente es si es un paciente hipertenso. Diferente es si es un paciente con insuficiencia cardíaca. Diferente es si es un paciente con un infarto de miocardio. O, perdón, nos habíamos olvidado de mencionar una relación fundamental con el cerebro. La variabilidad de frecuencia cardíaca está muy relacionada con el cerebro y hoy se habla muchísimo de esta droga, el síndrome corazón-cerebro o cerebro-corazón, en el cual existe una relación fundamental. Se sabe muy bien que los accidentes cerebrovasculares isquémicos, transitorios, embólicos, inclusive los hemorrágicos, alteran inmediatamente la variabilidad de la frecuencia cardíaca y que a un futuro puede ser un valor pronóstico de este tipo de pacientes la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que no se recupera en un día ni en un mes, sino en meses o inclusive años o nunca. Entonces, existen muchas alteraciones de enfermedades cerebrovasculares que están vinculadas directamente a ese predominio simpático, a esa disminución de la variabilidad. Lo habíamos mencionado, Parkinson, miopatías, etcétera, muchísimos. Y los accidentes cerebrovasculares, predominantemente del lado derecho, tienen una influencia más importante todavía sobre la variabilidad. Sí, pues vendría, como te digo, esta variabilidad y su alteración dentro de todos los factores, vendría a ser un predictor de estas enfermedades cardiovasculares, por supuesto. Es un predictor no independiente, tiene que ser visto en el contexto clínico, es un predictor, sin lugar a duda, sin lugar a duda. Una pregunta secundaria a la anterior del mismo colega, dice, una inquietud, doctor, con respecto a la pregunta anterior y la bradicardia sinusal en adultos jóvenes, ¿también se debería investigar? En adultos jóvenes una bradicardia sinusal puede ser un componente normal. Todo depende si el paciente está o no está sintomático. Si el paciente está sintomático, si está haciendo síncope, si está haciendo lipotimias y le encuentran en el consultorio con una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto, uno le pone de pie y le toma la presión arterial y le toma la frecuencia y existe una variación, se baja la presión arterial, se baja la frecuencia o sube la frecuencia cardíaca, ese es el paciente que hay que investigarlo. Pero de cajón, obligatoriamente estudiar a un adulto bradicárdico asintomático no tiene sentido. No hay que olvidarse también que si es un adulto joven o deportista, estos pacientes deportistas por lo general son bradicárdicos y son por lo general asintomáticos. Como anécdota, yo tuve la oportunidad recién llegado al país de leer uno de mis primeros Holter a un maratonista, no me acuerdo el nombre, no, y además no lo puedo decir. Él tenía una frecuencia cardíaca en reposo de 42 en el día y de 23 en la noche. Y cuando se le hacía una prueba de esfuerzo, la frecuencia cardíaca máxima en el protocolo de Bruce, que alcanzó creo casi la sexta etapa, es decir, una persona ya muy entrenada, la frecuencia cardíaca le subía a 101 latidos por minuto. Entonces, es un paciente que está hiperentrenado, que tiene un tono parasimpático en principio protector. El problema del deporte es otro. Estos tipos de pacientes con el tiempo dañan el corazón, presentan complicaciones cardiovasculares porque han hipertrofiado un músculo que no debería llegar a tanto. Entonces, conclusión, una persona joven, asintomática o con bradicardia, no necesitamos estudiarla. Gracias, René. Existe una pregunta de Blanca Arauz. ¿El consumo de drogas tiene relación con la variabilidad cardíaca? Absolutamente sí. Absolutamente sí. Yo creo que no se necesita más de explicación. Absolutamente sí. Cuando uno ve a los pacientes con dosis de cocaína y todo, en primer lugar, la frecuencia cardíaca está taquicárdico, está en 110, 120, 130 latidos por minuto, están en otro mundo y el corazón también está en otro mundo. Entonces la respuesta es absolutamente sí. Las drogas interfieren. Y vuelvo a repetir, todo interfiere.
Algunos factores en bien, otros en mal, la mayoría en mal, en el análisis de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Ok, muchísimas gracias, René. Nuevamente te felicito y te agradezco por la presentación que has tenido esta noche de un tema, como se sabe, no es un tema muy conocido y muy tratado por la mayoría de colegas. Al no existir más preguntas, nuevamente te agradezco y agradezco también a todos los participantes y a todos los colegas que nos han honrado con su presencia. Gracias por la Muchas gracias, invitación, estaremos Astuna. viéndonos en otra ocasión, René. Saludos. Un abrazo, Iván. Saludos a todos. Buenas noches a todos.